Mi vida será una Eucaristía. Perdón que necesito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Un día especial. Un día para rezar por la Iglesia. Rezar por el Papa. Y rezar por todos aquellos que son sucesores de los apóstoles, los obispos, y también los colaboradores de los obispos, que son los sacerdotes y los diáconos. Comenzamos dando gracias a Dios, porque la Iglesia Católica está apoyada, sostenida en la roca de los apóstoles. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oh Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo, y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle, y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, creo que lo más importante que tenemos que hacer es rezar. Rezar por la Iglesia en un momento tan difícil como el que vive. Y rezar por aquel que ocupa el lugar de Cristo en la tierra, su vicario, el Santo Padre, el Papa Francisco. Rezar también por los que son sucesores de los apóstoles, los obispos. Eso es lo más importante, más que cualquier reflexión. Pero también estamos llamados a meditar, incluso como elemento que integre nuestra oración. ¿Quiénes eran San Pedro y San Pablo? Dos personalidades muy distintas, judíos los dos, uno nacido en Galilea, pescador, persona humilde, el otro nacido en Tarso, una ciudad de la costa actual de Turquía, entonces ciudad romana,
que por nacimiento tenía ya la ciudadanía romana, aunque era judío, de una familia de clase media alta que le podía pagar los estudios, entonces llamaríamos hoy universitarios, en Jerusalén, en la escuela de uno de los grandes rabinos de la época, Gamaliel. Los dos tenían en común, además de su raza y de su religión, los dos tuvieron en común que son conversos. Y me refiero a la segunda conversión de San Pedro. Hubo una primera, más sencilla, ¿no?, cuando el Señor le dice que le siga. Pero hubo una segunda conversión en San Pedro. Porque San Pedro, no hay que olvidarlo, fue un pecador. Tanto que él mismo le dijo a Jesús: aléjate de mí, que soy un pecador. La materia humana era la que era, segurísimo que con cosas buenas, pero también con cosas malas. Era un pecador. Un pecador que en la noche de Jueves Santo traicionó al Señor y le negó 3 veces. Era un pecador. San Pablo no solamente traicionó a Jesús, al que no conocía todavía, sino que participó, aunque fuera pasivamente, en la muerte del primer mártir, San Esteban, y después fue enviado por su ardor anticristiano, fue enviado a Damasco para que allí hiciera presos a los cristianos que había, los llevaran a Jerusalén para matarlos. ¿Cuándo se convirtieron los dos? Momentos distintos, pero por la misma causa. La conversión de San Pedro quizá empezó en la propia noche del Jueves Santo, cuando se puso a llorar, pero sobre todo la conversión de San Pedro tuvo lugar cuando vio a Cristo resucitado. Y la conversión de San Pablo igual. En aquel camino de Damasco, la luz que le cegó y le derribó del caballo, la voz que oyó, que identificaba a esos cristianos a los que él perseguía con el propio Cristo. ¿Quién eres, Señor? Soy yo, a quien tú persigues. 2 conversos. 2 conversos tras la resurrección de Jesucristo. Pero también 2 testigos. Testigos con su enseñanza y testigos, y es el origen más auténtico de la palabra testigos, con su martirio. Mártir significa testigo. Los 2 murieron, no se sabe con exactitud el día, la hora, ni siquiera el año exacto. Los 2 murieron en la persecución de Nerón. Los estudiosos no se ponen de acuerdo quién fue de los 2 el primero, posiblemente San Pedro, pero no se está seguro. Pero los 2 murieron en torno al año 64, más o menos. Los 2 fueron testigos. Testigos de la enseñanza de Jesús. Uno, Pedro, porque le había escuchado. El otro, Pablo, porque se le habían transmitido y él personalmente recibió una inspiración de Dios, como él cuenta. He recibido, además, dice, una tradición, habla de la Eucaristía, que a mi vez os transmití, que el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus santas y venerables manos. Testigos, por lo tanto, de la verdad. Y eso les lleva a ser testigos con su sangre, les lleva al martirio. Ese testimonio, esa defensa de la verdad, fue lo que les condujo al martirio y lo que nos hace fijarnos en ellos como roca. Roca, San Pedro, cuyo propio nombre significa eso, piedra, roca. De hecho, es Jesús el que le da el nombre y le cambia el nombre de Simón a Pedro, roca. La roca, la piedra, no es una cosa frágil, voluble. La roca no es barro, aunque en su origen lo fuera.
La roca no es arena, la roca no es agua, la roca no es gas. Una roca es algo firme en lo que poner los pies. Jesús, cuando le confirma la primacía a Pedro después de la resurrección, después de aquel examen, con 3 preguntas, ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Le dice, confirma en la fe a tus hermanos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, confirma en la fe. Te he elegido al margen de tus pecados, de tu carácter, de tus defectos, los que sean. Incluso aunque me hayas traicionado, me hayas negado, te he elegido para que seas roca, para que confirmes en la fe. San Pablo, que no tuvo la dicha de conocer personalmente al Señor y sin embargo fue un apóstol, él mismo lo dice, que fue como un aborto, el último de los apóstoles, pero qué apóstol tan importante. San Pablo va a ejercer también él de roca, porque va a ser el que difunda el evangelio íntegro, el mensaje íntegro. Y por eso precisamente es para nosotros un referente esencial y sus cartas forman parte de la revelación contenida en el Nuevo Testamento. Una roca firme que nos da seguridad, que nos da certeza sobre lo que creemos. Esto no solamente no es algo malo, defender la fe, transmitir la fe, no solo no es algo malo, sino que es algo imprescindible, necesario, un gran don, querido expresamente por el Señor, que a Pedro le llama roca, Pedro. Y si la piedra se vuelve arena, es como cuando la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada. Ahora, ¿cómo llegamos a esta roca? ¿Cómo podemos, 2000 años después, tener certezas sobre la fe? Hay unos contenidos claros en los evangelios, variados, pero claros. Aunque algunos intenten echarle agua al vino, quitarles importancia, relativizar esos contenidos, diciendo que no había grabadora en aquella época. Sí que había grabadora. Se grababa con sangre en la roca. Es decir, era el testimonio de los mártires que habían visto aquello, que habían oído aquello, Cristo y sus enseñanzas, su muerte y su resurrección, y que prefirieron morir antes que renunciar a decir lo que habían visto, oído y tocado, más que una grabadora. Pero además están el resto de los libros del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo. Y ahí entramos ya, aun siendo palabra de Dios, entramos ya en lo que podemos llamar la tradición. Por lo tanto, está la palabra de Dios y la tradición que nos va a permitir tener una roca firme en la que poner nuestros pies. Pero, ¿qué es la tradición? La tradición no es un conjunto de costumbres culinarias. Así hacía mi abuelita las rosquillas o así hacía mi mamá el pollo. No es un conjunto de tradiciones de vestir. Llegan las fiestas del pueblo y nos ponemos este traje que es de hace 5 siglos. La tradición es algo vivo. Incluso me atrevo a decir que es algo que necesariamente tiene que adaptarse. Por ejemplo, nuestro Señor en los evangelios no menciona ni una sola vez
el problema de la homosexualidad. Pero San Pablo sí. Nuestro Señor no menciona ni una sola vez el problema del aborto. Pero en la carta Diogneto, escrita a finales del siglo II, finales del siglo I, en la carta Diogneto se dice: nosotros los cristianos tenemos en común la mesa, pero no la cama. Y no matamos a nuestros niños en el vientre de su madre. Es decir, aquellas cosas que estaban contenidas en el mensaje de Jesús, aunque no estuvieran explicitadas, porque el Señor no lo creyó necesario, nadie consideraba en el mundo judío de la época de Jesús que el aborto pudiera ser bueno. Era impensable. Querían tener cuantos más hijos mejor. Y era un precepto universal en ese momento en el mundo judío que la homosexualidad era mala. Estaba contenido en el Antiguo Testamento. Jesús no tuvo que insistir en aquellas cosas que todo el mundo aceptaba. Habló de lo que creaba problemas, por ejemplo, tuvo que corregir lo que significaba el respeto al sábado, tuvo que modificar la importancia de la mujer defendiendo, entre otros, a la adúltera. El Señor cambia las cosas que hay que cambiar y las otras cosas no va a explicitar lo que todo el mundo sabía y con lo cual Él estaba de acuerdo. Pero enseguida viene la tradición. Cuando el cristianismo sale del ámbito judío de Israel y llega al ámbito judío de la diáspora de Grecia, de Roma, o al mundo pagano de esos países, se encuentran con otros problemas. Por ejemplo, la homosexualidad era aceptable para griegos y romanos. Hubo un emperador que se vestía de mujer incluso, públicamente. Nuestro Señor había corregido el divorcio, porque el divorcio era aceptado por los judíos. Lo había corregido. No había hablado en contra de aquellas cosas que no era necesario criticar porque todo el mundo las consideraba malas. Pero cuando se encuentran en otro ámbito, enseguida, San Pablo, la primera tradición, critica durísimamente eso. Y poco después, un siglo después, ya se escribe, vuelvo a citar la carta de Diogneto, que el aborto es impensable para los cristianos. ¿Es que acaso, por ejemplo, la fecundación in vitro, la manipulación de embriones, la creación de quimeras mezclando gametos humanos con animales, ¿es que acaso eso puede ser bueno, legítimo, por el hecho de que no dijera nada Jesús sobre ello? ¿Es que el uso de bombas nucleares que matan a millones de personas puede ser bueno? Porque el Señor no dijera que esas matanzas con bombas nucleares o con napalm o con armas biológicas, porque el Señor no dijera que aquellas cosas que eran malas pueden ser buenas. La tradición tiene que adaptarse siempre, porque hay problemas nuevos. Lo que no puede hacer la tradición es traicionarse. Lo que no puede hacer la tradición es decir que lo que era malo ahora es bueno y lo que era bueno ahora es malo. Eso no lo puede hacer. Hay problemas nuevos, problemas que no existían hace poquísimo tiempo, además, no ya hace 2000 años. Y la tradición se adapta a esos problemas nuevos y a la luz de las enseñanzas del Evangelio, de las enseñanzas de las cartas, no solo de San Pablo, o de las enseñanzas del Apocalipsis, a la luz de las enseñanzas de los padres de la Iglesia,
Ayer celebrábamos San Ireneo de Lyon, uno de los grandes. El resto, a la luz de las enseñanzas de los concilios, va adaptando siempre el mensaje a esas nuevas circunstancias. Pero adaptar no es traicionar. Adaptar no es cambiar. Adaptar es dar respuestas a los problemas nuevos basándose en los principios que ya están escritos o que ya han sido adoptados. Cualquier otra cosa no es tradición, es traición, que son cosas muy diferentes. Necesitamos la roca, la necesitamos. Vivimos en un mundo líquido, en un mundo absurdo. Necesitamos la roca, la necesitamos. Y el Señor sabía que la necesitaríamos, sabía que ya entonces, y desde luego ahora en nuestra época, la íbamos a necesitar. Y por eso le dice a Pedro, tú eres la roca. Y tu trabajo, tu tarea es ser la roca. No ser agua, ni barro, ni arenas movedizas donde te hundes y mueres. No eres una trampa, no eres un sepulcro blanqueado. Tú eres la roca y tienes que ser la roca. Porque lo que necesitan de ti, el servicio que necesitan de ti es ser la roca. Pidamos al Señor que no nos falte la roca de los apóstoles, que no nos falte la fe que necesitamos, que no nos falte la luz que necesitamos y que no nos falte nunca la caridad, incluso para aquellos que no nos dan lo que necesitamos. Pidamos al Señor por la Iglesia, por el Papa y por los obispos. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos en primer lugar por el Papa Francisco, que Dios le dé la sabiduría y la fuerza, la gracia, para seguir siendo la roca que necesitamos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que se encuentra acosada por tantos enemigos afuera y por tantos lobos con piel de oveja adentro. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los que les cuidan, los que no tienen trabajo, los refugiados y los emigrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por aquellos que nos piden oraciones, que son muchísimos, por todos los que están sufriendo en el cuerpo o en el espíritu, por nuestros bienhechores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos para consagrarla a tu nombre, y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu Iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva Iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos a quienes venera el mundo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Filomena y Luigi,
Luis Eduardo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dando gracias a Dios, porque tenemos la roca de los apóstoles, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
Oremos. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.